Polígonos. A través de este video desarrollaré aplicaciones de la propiedad de los polígonos, su clasificación, así como el uso de unas fórmulas específicas. Veamos. La suma de los ángulos exteriores de un dodecágono es... Siempre en todo polígono, cual sea la cantidad de lados, su suma va a ser los ángulos exteriores 360 grados. Alternativa B. Preguntamos. Si un ángulo interior es 108 grados, ¿cuánto mide el ángulo exterior del polígono? Recorrimos ahí la fórmula básica del ángulo interior, que es 180 n-2 sobre n. Como vemos su medida de 108, le igualamos. En la que n, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y 180, que está fuera de un paréntesis, va a distribuirse. Ahora unimos términos semejantes. Al transponer términos se cambia de signo. Y tenemos 180 n menos 108n, que me da igual a 72. El cual, que está multiplicando, pasa a dividir. Y encontramos que el valor de n buscado vale 5. 5 lados. Pero la pregunta aquí es calcular el ángulo exterior. Y esta responde a otro enunciado, cuya fórmula es 160 entre n para encontrar la medida de un ángulo exterior. Dado que n ya lo hemos encontrado y vale 5, lo reemplazamos y procedemos a dividir, obteniendo así que la medida del ángulo buscado sería 72. Alternativa A. Calcule el número total de diagonales de un polígono de 18 lados. Para ello hay una fórmula básica que es n-3 entre 2, donde n viene a ser la cantidad de lados, que para esta pregunta es 18. Entonces, en vez de n, escribimos el número 18 y reducimos términos, en los paréntesis, restamos ahí 18 entre 3, 18 menos 3 me da 15, pues acá a la mitad, con 18 y 2, me da 9, y 9 por 15 me daría 135 diagonales que tendría este polígono. Sí. Pregunta 4. Si el ángulo central de un polígono es 18 grados, ¿cuánto mide su ángulo interior? Y el ángulo central responde a la fórmula que es idéntica a la exterior, 360 entre n, cuya medida es igual a 18 grados. Bueno, n pasa a multiplicar a 18, 18 pasa a dividir, y tenemos entonces que n se obtiene dividiendo 360 entre 18, que me da igual a 20 lados. Pero la pregunta aquí es calcular el ángulo interior. Haciendo uso de su forma respectiva, reemplazamos en vez de n con la cantidad de lado, que es 20. 20 menos 2 me da 18. Puedo simplificar ahí 180 entre 20, me da 9. Y 9 por 18 me daría 162 grados, la medida de ese ángulo interior. Alternativa número 5. Se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es 120. Recordaremos
la fórmula de las unidades anteriores, donde esta es igual a 120, donde debemos despejar el valor de n. 180 multiplica a n y a 2. Y ahora 160 que está con negativo pasa otro miembro a sumar. Y tenemos igual a 1080. 180 que multiplica pasa a dividir. De esta manera tenemos que el valor de n buscado es igual a 6. Y si tiene 6 lados, su nombre es hexágono. Sigamos. Pregunta 6. ¿De cuántos lados es el polígono de 54 diagonales? Veamos. Me dan ya la cantidad de diagonales. Y vamos a encontrar sus lados. Entonces, igualamos a 54 la expresión. 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y tenemos n por n menos 3. Bueno, que lo podemos descomponer 108 en un producto de números cuya diferencia sería 3. Sería 12 y 9. Comparando, deducimos entonces que el valor de n buscado sería igual a 12. Alternativa A. Pregunta 7. Se tiene un hexágono equiángulo. O sea, quiere decir que las medios ángulos interiores miden igual. ¿El ángulo exterior cuánto medirá? Bueno, si es hexágono, tiene 6 lados. Y el ángulo exterior responde a la fórmula 360 entre n. En vez de n ubicamos 6, dividimos, ya tenemos ahí el valor de 60. Alternativa B. Pregunta 8. Si el ángulo interior es el quíntuple del ángulo exterior de un polígono regular, mide la diferencia de sus ángulos. Necesitamos recordar la medida o la fórmula para encontrar su ángulo interior, como también la fórmula de su ángulo exterior. Me dice que es el quíntuple. O sea, igualamos a 5 veces el ángulo exterior. Tenemos una ecuación donde podemos ahí eliminar la expresión n. Podemos distribuir ahí 180 por n y por 2, como también 5 por 160. Juntamos ahora nuestros semejantes. 1800 más 160 me va a dar igual a 2160. 180 que está multiplicando pasa a dividir. Al despejarlo tenemos que el valor de lo buscado es igual a 12. Nos pide encontrar la diferencia en los ángulos. Eso quiere decir que en la fórmula que tenemos reemplazamos en vez de n con 12 porque es la medida del lado de este polígono. Y tenemos que el ángulo interior va a ser 12 menos 2, que es 10 por 180. Me da 1800. Sobre 12 me da 150 su ángulo interior. Mire que por el ángulo exterior dividimos los 60 entre 12, que me da igual a 30. Encontré sus medidas, restamos
Y como respuesta a la pregunta, marcamos entonces alternativa. Pregunta 9. El número de lados de un polígono es igual al número de diagonales. ¿Cuántos lados tiene? La cantidad de lados está dado con la expresión n y las diagonales con la expresión n menos 3 Acá me expresan que son iguales numéricamente, en la que podemos despejar el número denominador 2 que vas a multiplicar. Y observo que hay un factor que se repite en ambos miembros, que la puedo simplificar, me refiero a n. Quedándome solamente n menos 3 igual a 2. ¿Ves que resta? Pues la ha cambiado. Y eso me da igual al valor de 5. Entonces, alternativa B. Pregunta 10. Si el ángulo interior es el triple del ángulo exterior de un polígono, ¿cuántos lados tiene? Recordemos la fórmula del ángulo interior y el exterior. Y la condición acá dice que es su triple. O sea, multiplicamos por 3 al ángulo exterior. Tenemos una igualdad donde la variable n se puede cancelar en ambos miembros y me queda distribuir 180 con n y con 2 y multiplicar 3 por 160. Pasamos a otro miembro a sumar. 1080 más 160 me daría 1440. Que 180 que multiplicaba pasa a dividirlo, obteniendo de esta manera que el valor de n buscado sería igual a 8. Alternativa B. Preguntamos. El ángulo teta, si el polígono es sequiano, quiere decir que los ángulos miden igual en medida. Contabilicemos los lados. ¿Cuántos lados tiene la figura? Tiene 8 lados. Entonces, n es 8. En su fórmula a reemplazar sería 180, 8 menos 2 sobre 8. Bueno, 8 menos 2 me da 6 por 180 sobre 8 sería igual a 135. Vamos entonces la alternativa. Pregunta 12. De 6 vértices consecutivos de un polígono, se han trazado 20 diagonales. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Tenemos su fórmula. Reemplazamos en vez de la expresión B con 6 porque son 6 vértices consecutivos y en D con 20 que son 20 diagonales. N no conocemos, vamos a averiguarlo. B más 1 me da C más 1, 7 y C más 2 me da 8. Acá vamos reduciendo. 7 por 8, 56. Entre 2 me da el valor de 28. Dado que está con negativo, pasar a otro número positivo a sumar. 20 con 28 me da 48 igual a 6. Sacamos esta, como miembros, y tenemos ahí que el valor de n buscado será igual a 8. Marcamos entonces alternativa C. Pregunta 13. El ángulo exterior de un polígono es 72 grados. ¿Cuántos diagonales en total se pueden trazar?
De la fórmula del ángulo exterior, que es el descendente de n, le igualamos a 2, el cual al despejar pasa a dividir, y que me valdría 160 entre 62, me daría el valor de 5. Tiene 5 lados el polígono. La pregunta es las diagonales. Al reemplazar la fórmula en vez de n con 5, reemplazamos, sería 5 menos 3 me da 2, por 5 10, entre 2 sigue siendo 5. Y este polígono del pentágono tiene igual cantidad de lados y diagonales, que es el único que cumple esa condición. Hagamos entonces alternativa B. Pregunta 14. Calcule los diagonales de un polígono convexo si la suma de sus ángulos interiores es 900. A partir de la fórmula de los ángulos interiores igual a 900, vamos a despejar para encontrar el valor de n. 180 multiplica a n y a 2. 160 que sale con negativo pasa a sumar obteniendo 1260. Y 180 que multiplicaba pasa a dividir. De esa manera se obtiene que el valor de n buscado es igual a 100. Pero preguntas son diagonales. O sea, en vez de n, ahora empezamos con 7. Reemplazando tenemos 7 menos 3 me da 4, por 7 28. Entre 2 me daría el valor de 14. Alternativa B. Pregunta 15. Calcule los diagonales de un polígono cuyos ángulos internos suman 1080 grados. Quiere decir que parto del ángulo, de la fórmula de los anteriores, lo igualamos a 1080. 180 distribuye en el paréntesis 180 por n, menos 180 por 2. Y 160 que está con negativo pasa a sumar otro miembro, que me daría 1080 más 160 igual a 1440. 180 que multiplica, pasa a dividir, y tenemos ahí que el valor de n buscado es igual a 8. ¿De qué nos pide el problema? Calcular la cantidad de diagonales. Es decir, en vez de n, reemplazamos con el valor de 8. Entonces tenemos 8 menos 3 que me da 5, por 840 sobre 2 igual a 1. Alternativa E. Pregunta 16. El número de diagonales más el número de vértices es igual a 7 veces el número de lados. Recuérdase que consideramos la cantidad de lados del polígono con n, la cantidad de vértices también va a ser con n. Bueno, las diagonales sería con su fórmula n por n menos 3 entre 2. Según el problema, esta agregado la cantidad de vértices que es n es igual a 7 veces, o sea, 7 por n, la cantidad. Hay un denominador, como despejar el 2, vas a multiplicar a ambos miembros. 12n que está sumando, pasa cociendo cambiado a restar a 14, que me daría igual a 12n. Me di cuenta que es posible simplificar el valor de n, que multiplica ambos casos, y me queda reducido solamente la expresión n menos 3 igual a 2. Está restando para sumar, obtenemos de esta manera que el valor de n es igual a 15. Marcamos entonces alternativa D.
Pregunta 17. ¿En qué polígono se cumple que el número de lados más la mitad del número de vértices es igual al número de diagonales? Considerando al número de lados con n, los vértices también va a ser n, pero acá me dicen la mitad, o sea, sería n medios. Se iguala al número de diagonales que es n por n menos 3 entre 2. Bueno, aquí sumamos n con n, me da 2n. 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar, me daría 4n igual a n por n menos 3. Vemos que podemos cancelar el valor de n, que está en ambos miembros, y nos quedaría el valor de 4 igual a n menos 3. Despejando, tenemos entonces que el valor de n buscado es igual a 7. Sacamos entonces alternativa C. Pregunta 18. De 5 partes consecutivos se pueden trazar 19 diagonales. El ángulo exterior mide. Necesitamos acá emplear la fórmula de los vértices consecutivos, que es igual al producto de n por b menos los vértices más 1 más 2 entre 2. Es decir, tenemos ahora 19 igual a n por 5, porque son 5 vértices, menos 5 más 1 me da 6 por 7 entre 2. Efectuamos los cálculos, 6 por 7 me da 42, entre 2 me va a dar 21. El cual se despeja y va a sumar 19 con 21 me da igual a 40, equivalente a 50. Como la quinta ambos términos y nos queda que el valor de n buscado es igual a 8. Pero la pregunta aquí es el ángulo exterior. En su fórmula lo empezamos, que es 160 entre n, es decir, entre 8. Y lo tenemos de esta manera, que el valor buscado es igual a 45. Vamos entonces la alternativa A. Pregunta 19. 9 es un número de diagonales que se pueden trazar desde 5 partes consecutivos de un polígono regular de n lados. Calcule. Hacemos uso de lo correspondiente, donde el valor de v vale 5 y 9 es la cantidad de diagonales a quien le igualamos. A reemplazar en vez de v con 5 sería 5 más 1, 6, por 7, 42, entre 2 me va a dar el valor de 21. Que está restando, para sumar 9 con 21 me da el valor de 30 igual a 5n. Sacando la quinta, obtenemos que el valor de n buscado es igual a 6. Marcamos entonces alternativa C. Pregunta 20. Calcule X si los polígonos son regulares. Tenemos entonces aquí de 4 lados que sigue el cuadrado y 6 lados que sigue el hexágono. Como el valor de X es un ángulo, debemos encontrar los otros ángulos para luego hacer uso del ángulo completo. El ángulo interior de un cuadrilátero, al empezar la fórmula, en vez de n con 4, obtenemos que su medida vale 90 grados. Un cuadrado, 90 grados. El ejemplo hexágono se reemplaza en vez de n con 6, sería 6 menos 2 igual a 4 por 180 entre 6 me daría 120. Sus medidas lo reemplazamos en la figura y recuerda que forman una vuelta completa, donde
La sumatoria de todos los ángulos me tiene que dar igual a 360. 90 más 120, 210. Al restar, obtenemos ahí que el valor de X buscado será igual a 150. Marcamos entonces la alternativa C. 21. Calcula X si el polígono es regular. Si es regular, cuando estamos los lados, tenemos ahí de 6 lados, hallamos la medida angular que vale 180. En vez de n colocamos 6 menos 2 entre 6. En el paréntesis tenemos 4 por 180 entre 6. Obtenemos que la medida vale 120. Ubicamos en la parte superior del triangulito. Dado que tiene lados de igual medida, la abertura, que es X, el ángulo buscado, va a ser en ambos lo mismo porque se trata de un triángulo isósceles. Y como es un triángulo, sabemos que la suma de los medios ángulos interiores vale 180. O sea, X más X, 2X, 180 menos 120 menos 60. Sacamos la mitad y tenemos ahí que volver buscado para X es igual a 30. Hagamos entonces la alternativa E. 22. Calcula el número de diagonales medias de un polígono en donde el número de diagonales es el cuádruple del número de ángulos interiores. Partimos del dado problema, en la cual las diagonales es el cuádruple, 4 veces, la cantidad de ángulos interiores. La cantidad es igual que la cantidad de lados, o sea, es n. El 2 que está dividiendo, vas a multiplicar. 2 por 4 me da 8n. Existe n en ambos miembros, podemos eliminarla, y me queda aquí que el valor de n menos 3 es igual a 8. Esta va a sumar. Obtenemos entonces que el valor de n buscado es igual a 11. Se nos pide calcular aquí las diagonales medias. Reemplazando en su fórmula correspondiente, sería en vez de n con 11, y obtenemos ahí el valor buscado. Entonces, 11 menos 1 me da 10. 10 por 11 me da 110. Entre 2 me daría el valor de 55. La cantidad de diagonales medias. Marcamos entonces la alternativa E. Si te encantó el video, dale like. Es tu profesor Carlos Villar, transmitiendo Chimbote, Ancash, Perú. Un aporte a este mundo maravilloso de las matemáticas.